Buenas noches, hermanos. Es nuevamente un gran gozo el hecho de estar reunidos con ustedes para meditar sobre este pasaje de la Biblia, esperando siempre que sea de gran edificación para nuestras vidas. El texto que vamos a leer se encuentra en el libro de los Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Gálatas 6, versículos del 7 al 10. Dice la palabra de Dios así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida secular, de nuestro diario quehacer, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos también, ¿verdad? Nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentirnos como cansados, quizás como agotados, sin ganas de continuar, sin ganas de luchar, ¿verdad? Es como si quisiéramos de repente tirar la toalla, como comúnmente decimos. Ahora, en el ámbito espiritual sucede algo muy semejante a ello. Y es que, por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo trabajando para el Señor en algún ministerio de la iglesia, podríamos llegar a experimentar una fatiga o cansancio espiritual. Y no es que hayamos dejado de creer en las grandes cosas que Dios hace a través de este ministerio, sino que son diversas situaciones personales y quizás grupales que experimentamos con nuestros trabajos en el ministerio, los que pudieran llegar a producir en nosotros un abatimiento espiritual. Esto pasa y aplica a todos los creyentes, como pastores, líderes, encargados o responsables de ministerios. Y podría resultar que con el correr del tiempo podamos muchas veces notar que se va reduciendo el entusiasmo, la dinámica con la que comenzamos a trabajar, alegres, creativos, gozosos, y llegar a una situación en que pudiéramos sentir que ese trabajo que hacemos lo sentimos como más pesado, quizás cada vez más gravoso, más rutinario, al punto en que pudiéramos decidir ya no participar de ello o poder justificarnos con decir que alguien más pudiera hacer ese trabajo. Y sucede que en nuestra vida en particular pudiéramos también llegar a sentirnos así, como agotados espiritualmente. Nos cansamos de luchar con nuestros pecados, nos cansamos de levantarnos para luchar contra nuestra carnalidad, contra nuestros propios deseos, nos cansamos de servir. En el caso de la familia, pudiera suceder también algo semejante. Los padres a veces nos cansamos moralmente de hacer el bien durante la etapa de disciplinar a nuestros hijos en el camino de la fe, porque les decimos y pareciera que no hay respuesta, o en muchos casos que no nos hicieran o no nos escucharan, no nos hicieran caso. Pero también, por otro lado, podemos notar que a veces los hijos pudieran llegar a cansarse de obedecer y honrar a sus padres, sobre todo cuando ellos quizás han sido injustos o los mismos hijos perciben que sus padres han sido injustos, quizás severos, racionales en el trato hacia ellos. En fin, es por esto por lo que, y por muchas cosas, que también vemos que el apóstol Pablo, en el pasaje que acabamos de leer, quiera él exhortarnos, advertirnos y quizás también animarnos para que no desfallezcamos y no nos dejemos vencer por esta fatiga espiritual. El versículo 9 de la palabra, que finalmente representa la exhortación que Pablo nos hace de que no nos cansemos de hacer el bien. Mientras los versículos 7 y 8, estos dos, son la advertencia que Pablo nos hace respecto de la postura que nosotros tengamos. Es decir,
Si sembramos para la carne, corrupción segaremos. Si sembramos para el Espíritu, segaremos para vida eterna. Y finalmente el versículo 10 es donde se nos anima a procurar hacer el bien a todos, aunque comenzando primeramente por los hermanos de la fe. Es cierto que debemos entender que hacer el bien requiere de un esfuerzo continuo, un trabajo constante, porque nuestra naturaleza humana por sí sola carece de perseverancia, pronto se desanima, porque como pecadores en un mundo caído, entonces tenemos esa tendencia a cansarnos y parar la tendencia de hacer el bien que estábamos haciendo. Esto ocurre principalmente cuando los resultados que esperamos tardan en aparecer o cuando no nos llega una recompensa que nos pudiera reconfortar. La Biblia nos habla, fíjense allá en Filipenses, déjame encontrar el pasaje, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 nos habla lo siguiente, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el hacer bien a los demás, entonces significa que debemos practicar y vivir del fruto del Espíritu que mora en nosotros. Y así es como en Gálatas nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y porque sabemos que contra tales cosas no hay ley. Porque los que andan por el Espíritu van a tender a rechazar los deseos de la carne, que incluye muchas veces inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría también, hechicería, enemistades, celos, enojos, pleitos, envidias. Ahora, si analizamos un poco el contexto histórico del pasaje original que leímos, podríamos entender que Pablo está exhortando a los Gálatas a que no se cansaran de defender y de proclamar la doctrina de la verdad del Evangelio. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que la carta a los Gálatas está escrita en tiempos donde la iglesia de Galacia, en ella se habían infiltrado falsos maestros judaizantes que insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes rituales judías. Y de esta forma los creyentes pues eran engañados, alejándolos del verdadero cristianismo para aceptar esos ritos, esas ceremonias judías. Y es por esto que Pablo finalmente le reafirma lo que es la doctrina de la justificación, que es por la fe. Pablo nos exhorta también a que no nos cansemos de defender la pureza del Evangelio. Con lo que ya mencionamos hace un momento, él nos exhorta a eso, a defender la pureza del Evangelio, de proclamar el verdadero Evangelio en el mundo en que estamos viviendo. En los versículos leídos, el apóstol Pablo no solo nos da la exhortación, sino que también nos da la motivación para nosotros no cansarnos de hacer lo que Dios nos ha llamado a vivir. Y es por eso que los versículos 7 y 8 podemos ver esta motivación, y que también es una advertencia que nos dice lo siguiente. Versículos 7, 8 dice, hablando en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Entonces, lo que el hombre siembre, finalmente eso mismo segará. Si lo vemos en el ámbito físico, material, es como si un hombre sembrara un árbol de naranjas o un árbol naranjal, pues lógicamente cosechará naranjas a su tiempo. No esperaríamos cosechar manzanas u otra fruta que no sean naranjas.
todo, sea bueno o sea malo, va a producir un resultado entonces en nuestra vida. Y en la Biblia se puede ver el cumplimiento de esta ley. Hay algunos personajes dentro de lo que nos dice la Sagrada Escritura que sirven como ilustración para este principio que acabamos de mencionar. Uno de ellos fue el caso de la vida de Jacob, cuya historia está relatada en Génesis del 27 al 29. Allí se nos relata la forma en que Jacob engañó a su padre. Siendo hermano menor él de la familia, se disfrazó de tal manera que pudiera él parecerse a su hermano mayor Esaú, que era un hombre velludo, era un hombre fuerte, con habilidades para la caza de animales. Y lo hizo para poder recibir la bendición que lo correspondía al hermano mayor, en este caso que le correspondía a Esaú. Jacob entonces cubrió sus manos y brazos con pieles de cabrito y se vistió con las ropas de Esaú. De esta forma logró engañar a su padre. Pero al descubrirse este engaño y ante la reacción de venganza de su hermano mayor Esaú, tuvo Jacob que huir de su hogar y se fue entonces a vivir a tierra con su tío Labán. Jacob había logrado su objetivo, adquirir la primogenitura, al engañar a su padre, pero con total impunidad, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que lo que el hombre siembre, eso también segará. No va a segar algo parecido, similar, sino que va a cosechar algo que es idéntico. ¿Qué es lo que le ocurrió entonces a Jacob estando en tierra de su tío Labán? Bueno, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y después de hablar con Labán y llegar a un acuerdo con él, trabajó durante 7 años para poder casarse con ella. Transcurrido este periodo, tuvieron la fiesta de bodas, y cuando él levantó el velo del rostro de la novia, ¿qué fue lo que encontró? Pues se dio cuenta que la novia no era Raquel, o sea, la hija menor de Labán, sino que era Lea, la hija mayor, que no era tan hermosa como Raquel. Podemos pensar que Jacob, en su luna de miel, aprendió una lección, y esa lección fue que él había engañado a su padre, habiendo simulado ser el mayor, cuando en realidad era el menor de los hijos. Y ahora su tío le entregó a su hija mayor, cuando él pensó que se estaba casando con la hija menor. Fue evidente que estaba cosechando lo que había sembrado. Había engañado a su padre y al final resultó engañado por su tío. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que el que siembra para el espíritu segará para vida eterna. Recordemos que Abraham creyó a Dios y anduvo con Dios en la tierra de Canaán. En esos tiempos el cananeo, que era malvado, idólatra, estaba en la tierra. Posteriormente Dios concede a Abraham el tener un hijo que lo llamó Isaac. Cuando éste creció y se convirtió en un joven, su padre le llevó a la cumbre del monte Moria, en obediencia a un mandato de Dios que le había pedido. Abraham se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio. Sin embargo, Dios no le permitió hacerlo. Así que Abraham, en esta situación, él sembró agradando al Espíritu y cosechó para la vida eterna. Entonces, es así como podemos ver que la palabra de Dios se cumple a través de este principio y que por lo tanto, todo lo que hagamos, ya sea bueno o malo, va a repercutir en nuestra vida de la misma manera en que lo hemos hecho. Ahora, otro punto adicional se refiere que así como Pablo nos habla acerca de que no nos cansemos de hacer el bien, podemos ver también ahora en Gálatas capítulo 5:13 que se nos dice que no nos cansemos de servir. Gálatas 5:13, déjenme leer el pasaje. Dice así: porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, un cristiano es por naturaleza, es un siervo de Dios. El llamado que Dios nos hace es para servir. Pablo nos explica que nosotros fuimos llamados a libertad, solo que no debemos usar esa libertad como pretexto para andar en caminos de la carne, sino que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Porque en Cristo los cristianos somos libres de la esclavitud que existe en este mundo y su poder. Mas, sin embargo, en esta libertad a la que fuimos llamados, debemos escoger por amor el servirnos los unos a los otros, inclusive con mayor humildad. Pues bien, hermanos, seamos fieles a Dios en obediencia a su palabra y mantengámonos sin desfallecer haciendo el bien, para que a su tiempo podamos cosechar del fruto del Espíritu que crece en nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra.